Gracias, amigos, por estar con nosotros en este encuentro especialísimo de la ciencia. Todo Francia estuvo Alba Málaga, que salió de Cusco a la Uni y luego al Politécnico, ahora está en Marsella. Estuvimos con Akli Amadi, que nació en Argelia, ahora está en Francia. Y ahora estamos con Jorge Sumarán, que nació en Chiclayo, fue a la Uni, después en Chile, ahora está en Francia, pero también en Perú. Jorge, bienvenido. Gracias por la traducción. Cuéntanos un poco, nos conocimos en la Uni en los años 60, esos movimientos que comenzaron tal vez en Francia. La experiencia de la Uni de esa época, brevemente para recordar, ¿cómo era los 60? Muchas gracias por la invitación. La Universidad de Ingeniería en los años 60 tenía un campo muy importante, no solamente en el plano de la formación de ingenieros, sino además en el plano cultural. La Universidad de Ingeniería se preocupaba y se preocupa y se preocupó mucho en esos años por crear un espacio cultural dentro de la universidad e irradiarlo al exterior. Yo llegué en una época bastante especial. La universidad había cambiado, o estaba cambiando, y había muchos movimientos de tipo cultural, de tipo político entre los profesores y los estudiantes. Además, fueron años en que se estaba tratando de reformar la educación en una dirección en que la mayoría de estudiantes y profesores no lo aceptaban, por lo tanto, eso dio lugar a muchos conflictos de tipo político. De modo que, efectivamente, estábamos allí y un día salgo por la ventana a ver el paisaje a las 6 de la mañana y de repente vi solamente policías y militares que nos rodearon en la residencia universitaria. ¿A qué se debió ese...? Ese fue el final del proceso, porque en esos años, en el segundo quinquenio de los años 60, se había tratado de implantar en la universidad una ley que estaba más o menos calcada en los modelos norteamericanos. No en el aspecto científico, sino en el aspecto de organización. Esa organización... Ojalá hubiera sido el aspecto científico. Efectivamente, y podemos hablar de ese aspecto, porque es una cuestión que es un problema que dura ya un siglo. Pero el problema era una cuestión de organización, y los estudiantes no estaban de acuerdo con ese tipo de organización. Por ejemplo, se trataba de crear un ciclo general de 2 años antes de los estudios profesionales, y los alumnos de todas las universidades y de la Universidad de Ingeniería no estaban de acuerdo con ese tipo de formación. Pero hay que tener muy clara la idea. Los estudiantes de ingeniería luchaban porque se integren cursos de humanidades y cursos políticos dentro de la universidad, dentro de la formación de los ingenieros, pero no estaban de acuerdo con que se formara 2 años especializados sin ninguna formación profesional. Otro aspecto que rechazaba el estudiantado y muchos profesores era la organización de las clases. En la universidad existía una vida colectiva muy importante que se aprovechaba en todos los planos. En la nueva organización se trataba de crear una especie de estudiante ambulante que pasaba de un lugar a otro sin tener un grupo determinado, y por lo tanto la vida colectiva de los estudiantes terminaba profundamente afectada. En realidad se trataba de aseptizar la universidad con respecto al medio social. En ese momento tú eras dirigente, presidente de la asociación de estudiantes de la Uni, y el día que fuimos luego asaltados, menos mal que por curiosa coincidencia el día anterior al asalto que tuvo la Uni, viajé a Huánuco por una invitación de mi enamorada, y que así el amor me salvó. Me fui a las 8 de la noche y a las 6 me enteré de que la Uni había sido tomada y tú habías sido puesto en cárcel. Lo que sucede es que hubo una actividad nacional organizada por la nueva ley que dio el gobierno militar, que era el establecimiento de esta nueva legislación.
y los estudiantes de todo el Perú habían decidido boicotear, sabotear esa intronización de la nueva ley en la universidad. Entonces, en todas las universidades hubo una oposición, hubo manifestaciones para evitar que los consejos universitarios aceptaran la ley definitivamente. En la Universidad de Ingeniería también se hizo lo mismo y esto dio lugar a un receso de la universidad. Luego del receso, los estudiantes tomaron la universidad y comenzaron a realizar actividades dentro de la universidad para subsanar el receso. Es en esas condiciones que la policía en algún momento va a tomar la universidad durante la noche y fuimos capturados todas las personas que estábamos dentro de la universidad, que éramos alrededor de una centena, un poco más de 100 personas. Bueno, yo no tomé la universidad como estudiante, vivía en la residencia universitaria y curiosamente pues una cosa realmente atroz, porque ahí cambió totalmente la naturaleza de la universidad y se dio lugar luego a la proliferación de universidades privadas, y hoy día aparentemente el Estado ha decidido abandonar las universidades estatales porque está dando cualquier cantidad de becas. Prácticamente todas las becas van a universidades privadas. El Estado le paga a las universidades privadas la pensión de los estudiantes, le paga a los estudiantes, de modo que ya no tiene para mí mucho sentido la educación estatal. Si el Estado paga a las privadas para educar a sus hijos, ¿tú cómo ves eso? Me parece que es un problema bastante grave. Es un problema fundamental de un país, de una nación. En el caso del Perú, efectivamente se está privatizando, y en muchos países se está privatizando la educación. El problema de la educación universitaria que está afectado por esta política es un aspecto del problema. En realidad es toda la educación nacional en el Perú que he visto que está afectada. La educación primaria, la educación secundaria y la educación universitaria. El problema, desde mi punto de vista, es que la educación se organiza alrededor o bajo los principios de los que están en el poder. La clase que está en el poder determina los ejes educativos del país. Claro, la gran mayoría de los ministros vienen de universidades privadas, son empresarios y todos los recursos del Estado van en esa dirección. Claro, pero además las clases dominantes o las clases que tienen el poder en el Perú no son clases verdaderamente productivas en el sentido nacional, es decir, no son clases que construyen una economía nacional, sino fundamentalmente, no totalmente, pero fundamentalmente son clases que sirven como intermediarios entre los poderes económicos exteriores y lo que sucede dentro del país. Es indudable que no tienen necesidad y no tienen interés en crear una educación nacional con técnicos que participen en un sistema de desarrollo que no existe. Jorge, tú hablas como dirigente estudiantil, me parece, pero debo recordar al público o informar al público que Jorge además es economista y ha enseñado en universidades parisinas. ¿Cuáles universidades has estado enseñando, Jorge? He enseñado en varias universidades en París. He enseñado en la universidad, en la Sorbona. He enseñado en la École de Pont-Saint-José, que es una escuela de ingenieros. Prestigiosísima escuela de ingenieros, sí. En la Universidad de Dunkerque, es una universidad del norte de Francia. En la Universidad de Villeneuve. Y entonces he tenido experiencia con varios grupos de estudiantes. Y he visto, por ejemplo, cómo hay una política de educación. En particular, por ejemplo, los ingenieros prácticamente son formados dentro de grandes escuelas, de grandes organizaciones educativas que pertenecen al sector público. Hay una política nacional. ¿Y hay universidades privadas? ¿Cuántas hay? ¿Cuántos alumnos estudian en universidades privadas en Francia? No hay universidades privadas. O sea, el título de universidad, la institución universitaria es una institución que corresponde exclusivamente al Ministerio de Educación. Lo mismo ocurre en Alemania, ¿no? No estoy muy enterado. Bueno. Pero lo que sí sé es que, o lo que sí he visto es que en Francia existe una educación privada de carácter más o menos, de carácter universitario,
son las escuelas superiores, en particular las escuelas superiores de comercio, donde se forma la gente para las empresas. Bueno, también existe una escuela, el Instituto Católico, que es prácticamente una universidad. Muy bien, Jorge, te agradezco esta entrevista. Vamos a estar en otras. Ojalá cada vez que pases nos informas más sobre el tema que nos interesa mucho. Por el momento, gracias, Jorge. Por el momento debo decir que Jorge está haciendo acupuntura, hablaremos en otra oportunidad del tema, y él está en Chiclayo, enseña además temas de la cultura chiclayana en universidades francesas, increíble, está culturizando a los franceses de lo que era el norte. Y amigos, anuncios. Hablábamos del curso sobre tesis y artículos de la próxima semana, próximo sábado será el siguiente porque hay una recesión en el receso en esa parte. Y amigos, también debo decirles sí que hay en la tarde el sábado un seminario sobre protección radiológica. Informes en conferenciascientificas.com y por supuesto no se olviden de inscribirse en el Encuentro Científico Internacional www.encuentrocientificointernacional.org y los espero a todos en la Facultad de Ciencias este jueves a las 2 de la tarde de la UNI y en el CETIC a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde estará Akli Amadi hablándonos sobre la ciencia, la irradiación, la salud y todo lo que le interesa a los que temen de las radiaciones. Allí se hablará claro la verdad para que no se tomen riesgos innecesarios, porque para irradiarse tiene que haber una alta justificación. Lo veremos, amigos, este jueves. Los espero para un próximo encuentro con la ciencia.